Hola a todos, hoy vamos a comenzar a ver vibraciones transversales en vigas. Vamos a partir de la teoría clásica de vigas, teoría de Euler, Bernoulli de vigas, que es la teoría clásica de vigas. Teoría clásica de vigas. La teoría clásica de vigas desprecia la inercia rotatoria y la deformación por corte. Consideremos un elemento de viga deformada en el plano XZ. Consideremos un elemento de viga deformada en el eje medio. Identificamos un punto O y un punto O', donde este elemento mide el diferencial de X de longitud con la sección de la viga. Esta será la deflexión W de la viga, que es el corrimiento en la dirección de Z para el punto O. Y el equilibrio del elemento se obtiene con esfuerzos de corte B y M. Y a este elemento tengo el B incrementado, d de X de B diferencial de X, y el momento incrementado, M más d de X de M diferencial de X. Y tendremos actuando una carga superficial sobre la viga que será F función de X y de T. El elemento entonces de viga asume el equilibrio a partir de un esfuerzo de corte y un momento flector aplicado a ambos lados de estas caras, en los puntos O y O'. Establecemos el equilibrio de fuerzas en la dirección vertical, y en la dirección vertical tengo V menos V más el incremento d de X de B diferencial de X, más esta es una fuerza superficial por unidad de longitud, entonces es más F de X y de T por diferencial de X, suma de fuerzas, igual masa por aceleración vertical del elemento, donde la masa es ρ, masa por unidad de longitud, por el área de la sección recta por diferencial de X. El área por el diferencial de X es el diferencial de volumen debido multiplicado por la densidad de la masa. Y la aceleración, o sea que esta es la masa, la aceleración es la derivada segunda W del tiempo 2 veces. Esta es la ecuación de equilibrio de fuerzas. Y la ecuación de equilibrio de momentos planteamos el momento incrementado positivo en la dirección saliente del plano del pizarrón. Entonces tendremos M más d de X de M diferencial de X menos este momento en esta cara. Tomaremos momento respecto de O. Entonces hace momento respecto de O este esfuerzo de corte incrementado, y hace momento negativo menos V más d de X de B diferencial de X, es esta fuerza por el diferencial de X, y hace momento positivo la fuerza distribuida positivo F de X y de T por diferencial de X es la resultante
por diferencial de x sobre 2 es el brazo de momento para O'. Diferencial de x sobre 2. Y la suma de momentos es 0. Acá, fíjense que este b con este b se cancela y me queda menos, seguimos acá, menos, estamos acá, menos d de x de b, menos d de x de b, más este término, más f de x y del t, por diferencial de x, acá es menos d de x de b por diferencial de x. Este diferencial de x me faltó escribir acá. Por diferencial de x, más f de x y de t por diferencial de x igual, bueno, este término ρ por a por diferencial de x por la derivada segunda de w en el tiempo 2 veces. Y de la segunda podemos simplificar este y fíjense que me queda, si acabo distributiva, es menos b diferencial de x más dv de x diferencial de x diferencial de x. Bueno, este término lo vamos a despreciar por ser un infinitésimo de orden superior, porque tiene diferencial de x al cuadrado. Y lo mismo pasa aquí. Este lo vamos a... tiene diferencial de x al cuadrado, también lo vamos a despreciar. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó d de x de m, diferencial de x, d de x de m, diferencial de x, y se juntó y me quedó esto, menos b diferencial de x igual 0. Menos b diferencial de x igual 0. Bueno, en ambas cancelo el diferencial de x, y fíjense que de la segunda despejo el esfuerzo de corte b como d de x del momento flector y lo sustituyo aquí en la primera. Sustituyo este aquí en la primera. Entonces me queda menos d de x es la derivada segunda en x dos veces del momento flector más f de xt igual ρ por a por la derivada segunda de w en el tiempo dos veces. Sabemos que el momento flector es e por i por la derivada segunda de w en x dos veces, donde e es el módulo de elasticidad longitudinal del material y el momento de inercia de la sección recta de la viga respecto a un eje que pasa por el baricentro y es perpendicular al plano del pizarrón, y esta W es la deflexión. Entonces sustituyo esta aquí, sustituyo ese ahí y lo paso al otro miembro con signo positivo. Entonces sustituyo ahí y lo paso al otro miembro. Entonces me queda la derivada segunda respecto de x dos veces del momento de e por i, la derivada segunda de w en x dos veces. Estamos en el segundo miembro, más ρ por a, la derivada segunda de w en el tiempo dos veces, y en el otro miembro quedó f de x. Esta ecuación que está aquí en color verde es la ecuación gobernante. Ecuación gobernante. La ecuación gobernante para el problema de vibraciones transversales
de vigas. Si nosotros tenemos una viga de sección constante, E por I, que es la rigidez flexional, es constante, entonces sale fuera y me queda para sección constante, vamos a ver, para sección constante me queda E por I por la derivada cuarta respecto de x 4 veces de la deflexión más rho por A por la derivada segunda de W en el tiempo 2 veces igual F de X y de T. Esta es la ecuación gobernante para la viga de sección constante, donde E es el módulo de elasticidad longitudinal conocido para el material, I el momento de inercia de la sección recta, W es la deflexión, ρ es la masa por unidad de volumen del material que está constituido la viga o la barra, A es el área de la sección recta de la barra, y esta es la derivada segunda de W en el tiempo 2 veces, donde W es una W de X y de T. Y F de X y de T es la carga. Si venimos aquí observamos W es la deflexión y F es la carga aplicada sobre la viga, que en general puede ser función de X y del tiempo. Vamos a ver vibraciones libres de una barra de sección constante. Vibraciones libres de una barra de sección constante. Vibraciones libres de una barra de sección constante. La ecuación gobernante vimos que es E por I, la derivada cuarta de W en X 2 veces, más ρ por A, o la derivada segunda de W en el tiempo 2 veces, igual F de X y de T. Las vibraciones libres en la barra o viga, acá se toman como sinónimos. Las vibraciones libres se toman cuando la barra no tiene carga aplicada, es decir, cuando F de X y de T es 0. Entonces hacemos 0 y ahí tengo la ecuación gobernante para las vibraciones libres de una barra de sección constante. Bueno, acá dividimos ambos miembros por ρ y por A. Entonces me queda E por I sobre ρ por A por la derivada cuarta de W en X 2 veces más la derivada segunda de W en el tiempo 2 veces igual a 0. Y a este factor que es constante lo vamos a llamar C minúscula al cuadrado. C minúscula al cuadrado, quedando entonces la ecuación C cuadrado derivada cuarta de W en X 4 veces más la derivada segunda de W en el tiempo 2 veces, donde la función W es una función W de X y del tiempo. A esta ecuación, que es la ecuación gobernante especializada entonces para vibraciones libres para una barra de sección constante, la vamos a resolver por el método de separación de variables, donde en este método la W es el producto de una función W mayúscula que será función de X por una T mayúscula que será función de T. Sustituimos en la ecuación gobernante
Entonces nos queda c cuadrado. Fíjese cuando hago la derivada parcial de w respecto de x 4 veces, derivo 4 veces la función w mayúscula, que es quien es función de x, y esta queda como una constante. Entonces será w cuarta de x multiplicada por t de t, más, y acá derivo en el tiempo, deriva parcial en el tiempo, por lo tanto w queda acompañando con una constante, y la derivada segunda, t dos puntos, que es la forma de indicar las derivadas temporales, igual a 0. Aquí las tildes son derivadas espaciales y los puntos son derivadas temporales. A esta expresión la dividimos a ambos miembros por w de x y por t de t, quedando, fíjense que acá se cancela este con este y este con este. Entonces me queda c cuadrado w cuarta de x dividido w de x más t segunda de t dividido t de t igual a 0. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a pasar este término, lo pasamos al otro miembro. Acá, entonces, c cuadrado w mayúscula cuarta dividido w mayúscula es igual a menos t segunda de t dividido t de t. Entonces acá observamos que el primer miembro es función de x únicamente y el segundo término es función del tiempo. Entonces, la única posibilidad que una función del espacio sea igual a una función del tiempo es que esto sea una constante. Y llamamos entonces a la constante omega cuadrado y se denomina constante de separación. Esta es la constante de separación. Entonces ahora tomamos la igualdad, primer miembro con la constante de separación y segundo miembro con la constante de separación. Entonces me queda c cuadrado w cuarta dividido w igual w cuadrado. Y por otro lado, t segunda de t dividido t de t menos, puedo pasar al otro miembro, igual menos omega cuadrado. Este c lo paso aquí, dividiendo, y lo coloco dentro del primer miembro. Entonces, haciendo eso, me queda derivada cuarta menos omega cuadrado sobre c cuadrado, y bueno, y este paso multiplicando, me quedo ahí. Y de acá, este pasa acá y lo paso todo este miembro, me queda t segunda de t más omega cuadrado por t de t igual 0. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido dos ecuaciones diferenciales en derivadas totales. Volvamos aquí un instante para ver qué hemos hecho. Tenemos una ecuación diferencial en derivadas parciales. A través del método de separación de variables operamos y el método nos condujo a, o sea, esa ecuación, única ecuación en derivadas parciales, condujo a dos ecuaciones en derivadas totales. Vamos a, para resolver, esta es una ecuación diferencial, es homogénea porque está igualada a 0 y tiene coeficientes constantes. Acá el coeficiente es 1 y acá, bueno, es esto que es una constante. Entonces, para esta familia de ecuaciones, la solución
es de la forma una constante por e a la lambda x. Haciendo las derivadas superiores para sustituir acá, nos va a quedar, hacemos las derivadas y sustituimos, entonces nos va a quedar algo así como c por lambda cuarta, pues cuando derivo 4 veces, el lambda baja 4 veces, por lambda a la x menos omega cuadrado, c cuadrado, por la constante, por e a la lambda x igual a 0. Entonces, se cancela esta constante, se cancela la exponencial y me queda lambda cuarta menos omega cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. A este valor lo vamos a llamar, a esto lo vamos a llamar beta cuarta. ¿Sí? Lo vamos a llamar beta cuarta. Entonces, esto es una ecuación algebraica. Lambda cuarta menos beta cuarta igual a 0. Es una ecuación algebraica en lambda. Las soluciones son lambda 1 y lambda 2 son más menos beta. Y lambda 3 y lambda 4 son más menos y beta, donde y es la unidad imaginaria. Entonces, más menos beta, más menos y beta son las 4 soluciones de esta ecuación algebraica. Así, volvemos al reemplazo inicial. Entonces, la W es, bueno, obtuvimos 4 betas, es combinación lineal de los betas obtenidos. Entonces, C1 por E a la lambda 1, bueno, la lambda 1 es beta, vamos a poner su valor. A la lambda 1 beta, entonces beta x más C2 por E a la lambda 2, que es menos beta x, más C3 por E a la menos más positivo primero, y beta x más C4 por E a la menos y beta x. Entonces, ahora, aplicando un poco de álgebra, sabemos que las exponenciales reales, como estas dos, son combinaciones de senos y cosenos trigonométricos. Y sabemos que las exponenciales imaginarias, como estas dos, son combinaciones lineales de senos y cosenos hiperbólicos. Haciendo esa sustitución, me queda W de x, y renombrando las constantes, me queda C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x, estos dos provienen de estos dos, más C3 coseno hiperbólico de beta x más C4 seno hiperbólico de beta x. Aquí tenemos entonces la función W. Y para la función t, bueno, esta es una ecuación del mismo tipo que esta, simplemente que esta es de cuarto orden y esta es de segundo orden, pero las dos son homogéneas y con coeficientes constantes. Por lo tanto, la sustitución para su resolución es de este tipo. Entonces, aquí la t, para la t de t, es una c por e a la lambda t ahora, porque la función ahora es el tiempo. Hago las derivadas segundas, las sustituyo acá y aquí, entonces me va a quedar c por lambda cuadrada por e a la lambda t, más omega cuadrado por t, que es c por e a la lambda t igual a 0.
y se cancela la constante, se cancela la exponencial, y la ecuación característica es lambda cuadrado más omega cuadrado igual a 0. La ecuación característica es la ecuación algebraica que surge de la sustitución. La ecuación característica aquí es esta. Esta es la ecuación característica, cuyas soluciones son estas. Esta es la característica y acá de segundo grado, lambda 1, 2 es más menos i omega. Entonces, la T de T es una combinación, aquí lo tengo, es combinación IA C1 por E a la lambda 1 y omega T más C2 por E a la menos y omega T. Bueno, sabemos que las exponenciales imaginarias, lo mismo que nos pasó acá, bueno, no es exactamente lo mismo. Las exponenciales imaginarias, volvamos a un minuto acá, las exponenciales imaginarias, que son estas dos, dan lugar a estos dos. Y las exponenciales reales dan lugar a estos dos. Bueno, entonces, T de T es C1, C4. Acá vamos a llamar constante A, coseno de omega T, constante B, seno de omega T. Remarcando las constantes, tenemos constantes A y B. Entonces, aquí tengo la función T y aquí tengo la función W. ¿Qué son la función T y la función W? Venimos acá. Son las dos funciones que multiplicadas me dan la deflexión. Vamos a ver la viga articulada. La viga articulada. La viga tiene longitud L y el eje X lo medimos a partir de este extremo. Entonces, recordemos que la función W de X y de T es la función W mayúscula de X multiplicada por la función T de T, donde la función W y T la tenemos aquí, en esta otra pizarra, escrita. Tenemos que aplicar las condiciones de borde. Las condiciones de borde son las condiciones en este borde y en este borde. Y en una articulación yo tengo en este punto, que es x igual a 0, la deflexión en x igual a 0 para todo tiempo, la deflexión es nula. O sea, tengo una articulación, el corrimiento, la deflexión en este punto es nula. Y después lo que tengo nulo aquí es el momento flector. Entonces, el momento flector en x igual a 0 y para todo tiempo es 0. El momento flector es E por I por la derivada segunda de W en X dos veces, y esto en 0t igual a 0. Observemos que cuando yo sustituyo en W por esta función, por este producto, lo vamos a hacer con color verde. Entonces es W en X igual a 0 y T sigue para todo tiempo igual a 0. Esta la hago pasar al otro miembro, desaparece, entonces esta condición es W mayúscula en 0 igual a 0. Y esta condición, el E por I también se van al otro miembro, se hacen 0,
entonces me queda la derivada segunda en x dos veces de w de x por t de t es igual a 0. Ahora, tengo que derivar en x, o sea que únicamente derivo la función w. O sea que de esta me queda la derivada segunda en 0 es igual a 0. Las x. Acá tengo que derivar, sí. Sí, acá derivo y después la aplico en x igual a 0 y t igual a t. Entonces esto me lleva a que la derivada segunda en 0, en x igual a 0 es 0. Es decir, que esta condición de borde me lleva a esta ecuación, que es la condición de borde que está en términos de W. Y esta condición de borde, del momento nulo en la articulación, me lleva a esta ecuación. Fíjense, como es articulada, sucede lo mismo, pero en x igual a n, que es esta sección. Por lo tanto, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, que es haber aplicado las condiciones de borde en x igual a 0. Ahora, cuando las aplico acá, son las mismas, pero en n. Entonces, la 3 será w en n igual a 0, de flexión nula, y la condición 4 será w segunda en n igual a 0. Ahí están las 4 condiciones de borde para la viga articulada. Observemos que necesito la derivada segunda. Necesito la función w, que la tengo acá, y necesito la derivada segunda. Entonces, vengamos a este pizarrón y calculemos la derivada segunda aquí mismo. Entonces, la derivada primera, fíjense, cuando yo derivo va a salir un factor beta, así que beta factor común de C1, coseno menos seno, menos seno de beta x, más C2, seno, la derivada es coseno de beta x, la derivada de coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, y la derivada del seno es el coseno hiperbólico de beta x. Ahí está la primera derivada. Y la segunda derivada, que necesito también, la calculo. Nuevamente sale beta, me queda beta cuadrado, menos C1. C1, seno es coseno. Acá coseno es menos seno, así que menos C2, seno de beta x. Los senos y cosenos hiperbólicos no hay cambio de signo en su derivada, así que este es C3 seno es coseno hiperbólico, más C4 seno hiperbólico de beta x. Entonces, apliquemos la 1. La 1 es w en x igual a 0, 0. Entonces, coseno de 0 es 1, seno es 0, seno es 0, o sea que me queda, el coseno hiperbólico de 0 es 1, así que me queda C1 más C3 igual a 0. Entonces, de la 1 me queda C1 más C3 igual a 0. Vamos a ver en la 2. La 2 es derivada segunda en x igual a 0. Venimos acá, la derivada segunda está acá. Como está igualada a 0, el beta cuadrado lo ignoro, porque lo paso al otro mismo y se va. Entonces me queda, el coseno es 1 en 0. Es menos C1, este 0, este 0. Así que me queda menos C1 más C3 igual a 0. Menos C1 más C3 igual a 0. Bueno, estas dos ecuaciones, si C1 más C3 es 0 y C3 menos C1 es 0, esto se cumple únicamente para C1 igual a C3 igual a 0.
Entonces, vamos con la 3 y la 4. La 3 es W en L. Entonces, W en L, lo tengo ahí, tengo sostenido donde dice X, L. Donde C1 y C3 son 0. C1 y C3 son 0. Entonces, C1 es 0, me olvido. C3 es 0, me olvido. Quedan esas dos. Y aquí, C1 es 0, C3 es 0, eso me olvido. Es C2 por el seno de beta L, C2 seno de beta por L, más C4 seno hiperbólico de beta por L, más C4 seno hiperbólico de beta por L. Este igual a 0. Y la 4 es la derivada segunda. Y la derivada segunda, observen allá, lo único que cambia es menos, el signo cambia, menos C2 seno de beta L y este es positivo. Sí. Seno hiperbólico, bien. Entonces acá pasa algo parecido a lo que pasó arriba. Fíjense que es esto más esto igual a 0, o esto menos esto igual a 0. Por lo tanto, esto es 0, sí. C2 seno de beta L es igual a 0 y es igual a C4 seno hiperbólico de beta L igual a 0. Como la respuesta es periódica y el seno hiperbólico no es periódico, vamos a tomar el seno hiperbólico repito, como la respuesta debe ser periódica, vamos a tomar C4 igual a 0, porque esta función no es periódica, el seno hiperbólico de beta L no es periódica. Entonces, no podemos tomar C2 0, porque si tomo C2 0 es la solución trivial, C1, C2, C3, C4, 0, esa es la solución trivial. Esa, por supuesto, satisface la ecuación gobernante, pero es la solución trivial. Por lo tanto, me queda que debe ser 0 el seno de beta L. Entonces, el seno de beta L debe ser 0. Y esto que está aquí es la ecuación de frecuencias. Ecuación de frecuencias. Observemos que el seno es 0 en múltiplos de pi, es decir, que el argumento es un argumento de n, beta nn es n pi. ¿Sí? Cuando n vale 1, n vale 2, y así son los valores que se acumulan en C. Entonces de acá, beta n es n pi sobre L. Bueno, acá tengo beta n. Habíamos visto hace un rato que omega cuadrado sobre c minúscula al cuadrado es lo que llamamos beta cuarta. El beta no ser un beta, sino que es depender de n, es un beta n, entonces omega es un omega n. Es constante. De acá despejo omega n, paso del c al otro miembro, esto es beta n cuarta por c cuadrado. Entonces, de acá aplico raíz cuadrada a ambos miembros y me queda que omega n es beta sub n cuadrado por la raíz por c. Y c, recuerden que es e por i sobre rho por a, la raíz.
Esto que está adentro es c al cuadrado, le aplico la raíz y c. Entonces, esta es la expresión que me da las frecuencias naturales para la viga articulada, frecuencias naturales para vibraciones transversales, donde beta n es n pi sobre L, sustituyéndolo, omega n es n pi sobre L al cuadrado por I sobre rho por L. Vamos a hacer espacio aquí. Cuando n vale 1 tengo la primera frecuencia, omega 1, la primera frecuencia es i cuadrado sobre l cuadrado, e por i rho por a. Cuando n vale 2 tengo la segunda frecuencia, 4 i cuadrado sobre l, e por i rho por a. Bueno, y así. ¿Sí? Cuando n vale 3, tengo la tercera frecuencia natural, 9 pi cuadrado, este es L cuadrado. E por I sobre Rho por A. Bueno, y así tengo las frecuencias superiores. Vamos a hacer espacio aquí. Entonces, la respuesta W de x y de t, vimos que es el producto de W de x por t de t. Entonces, la W, fíjense que la única constante distinta de 0 fue la constante C4. Las constantes C1, C2 y C3 fueron 0. Entonces me quedó la función t, que la tengo acá, será a de n, todo va a tener una sub n, a de n coseno de omega nt más b sub n seno de omega nt. Y esto por el seno de n pi sobre el x, que es beta x. Ahora hay que determinar las constantes a, n y b sub n, que ahora son una cantidad infinita de constantes. Entonces, para n igual a 1 tengo a 1, después para n igual a 2 tengo a 2, y así, bueno, tengo infinitas. Entonces, para satisfacer condiciones iniciales, es condición necesaria y suficiente que la deflexión se expanda en términos de serie infinita. Entonces, W de x y de t será la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno de omega n t más b sub n seno de omega n t por el seno de n pi sobre Lx. Entonces ahora sí podemos aplicar las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales son las condiciones físicas que ponen en movimiento la viga y la dejan oscilando. Entonces, estas dos condiciones están dadas en términos de un campo de corrimientos y de un campo de velocidades. Entonces, W para todo x, pero en t igual a 0, será una f de x. Y W punto, que es el campo de velocidades como función de x, y en t igual a 0, será una g de x conocidas. Entonces, tomando derivada esta expresión,
se obtiene la W punto. Y aplicando estas dos condiciones se obtienen las constantes A sub n y B sub n, para lo cual habrá que expandir en términos de series de Fourier f de x y g de x. Aquí. Esto se llama función modal, funciones modales. Estas son las funciones modales para n igual a 1, es una función modal para n igual a 2, y están representando la configuración deformada para cada uno de los denominados modos normales de vibración. Cada uno de estos modos estará caracterizado por su frecuencia característica. Bueno, acá tenemos los 4 primeros modos. Recordemos que los modos son la función w de x igual a una constante por el seno de npi sobre L. Y la constante, como está dentro de la respuesta, ahora la ignoramos para poder ver la forma de los modos. Cuando n vale 1, esta es el seno de pi sobre Lx. Ese es el primer modo. Cuando n vale 2, tengo w2. n2, esta función es el seno de 2pi sobre Lx. Cuando n vale 3, tengo esta función y es el seno de 3pi sobre Lx, y de abajo es cuando n vale 4, tengo el seno de 4pi sobre Lx, que es esta gráfica que está ahí. Están indicados además los nodos, que son los puntos en que la deflexión pasa por z igual a 0, o deflexión nula, en 0,5, en tercios y en cuartos, como se ve aquí. Entonces, estas funciones son las funciones modales, y aquí tenemos graficadas las 4 primeras funciones modales. Cada una de estas funciones modales depende de su frecuencia característica. La primera frecuencia proviene del beta 1, ¿sí? Que lo tenemos en el otro pizarrón. Si venimos aquí tenemos las 3 primeras frecuencias, que son ahí las raíces para beta E. Así tenemos entonces los coeficientes de frecuencia en esta columna, y aquí las funciones modales. Vamos a calcular las frecuencias y los modos normales para una viga empotrada articulada. Entonces, sea la viga de longitud L, empotrada, articulada, donde en este extremo tenemos el origen del sistema de referencia, y la viga o la barra tiene longitud L. Entonces, todo el análisis que hicimos para el caso anterior, ¿qué es lo que cambia de todo ese análisis? Bueno, cambian las frecuencias naturales y los modos normales, y eso viene de la aplicación de las condiciones de borde, que aquí ya son distintas. Antes tenía articulado, ahora tengo empotrado, articulado. Las condiciones de borde para el empotramiento son W, x igual a 0 para todo t, 0. Deflexión nula y giro nulo en el empotramiento. Entonces esto es la derivada en x de W en 0t igual a 0. Esta es la condición 1 y esta es la condición 2. Es deflexión nula y giro nulo en el empotramiento. Y acá en la articulación tendré la condición 3 y la 4, que son las que vimos en el caso anterior. La deflexión en x igual a L para todo tiempo es 0, la deflexión es 0 y el momento flector es 0. El momento flector vimos que, como
está igualada a 0, es la derivada segunda en x dos veces de w en lt igual a 0. Estas son las 4 condiciones de borde. Recordemos que la función w de x es c1 coseno de beta x más c2 seno de beta x más c3 coseno hiperbólico de beta x más c4 seno hiperbólico de beta x. La primera derivada de w mayúscula es beta sale el factor común de menos c1 seno de beta x más c2 coseno de beta x más c3 seno hiperbólico de beta x más c4 coseno hiperbólico de beta x. Y la segunda derivada de la función w mayúscula es beta cuadrado menos c1 coseno de beta x menos c2 seno de beta x, esto es el 3, coseno hiperbólico de beta x más c4 seno hiperbólico de beta x. Apliquemos la primera. En x igual a 0, valen las consideraciones que hicimos para el caso anterior. Entonces, para x igual a 0, me queda coseno de 0,1, el seno 0, el seno 0, el coseno hiperbólico 1, me queda c1 más c3. En la condición 1 me queda c1 más c3 igual a 0. De la condición 2, primera derivada de la deflexión, que se traduce en la primera derivada de la función w mayúscula, igual a 0. Entonces, estamos acá. El seno es 0, así que c2 por 1, c2, el seno se va a c4. Ahora me quedó esto. Y esto lo vamos a utilizar para decir, bueno, vamos a poner todo en términos de C1 y C2. Entonces, C3 es menos C1 y C4 es menos C2. Más no podemos hacer, seguimos con la 3 y con la 4. Entonces, con la 3, deflexión en x igual a L se traduce en W mayúscula en x igual a L. Entonces es C1 coseno de beta por L más C2 seno de beta por L más C3, pero C3 lo escribo como menos C1 coseno hiperbólico de beta L más C4, que lo escribo como en términos de C2 negativo menos C2, el C4 es menos C2, seno hiperbólico de beta L. Y esto es 0. Y la cuarta, es la derivada segunda de la deflexión, se reduce a la derivada segunda de la W mayúscula. Como está igualada a 0, el beta cuadrado lo ignoro. Entonces, vamos acá. Menos C1 coseno de beta L menos C2 seno de beta L más C3, C3 menos C1 menos C1 coseno hiperbólico de beta L, vamos acá,
más C4, que es menos C2, cero hiperbólico, hago paréntesis, bueno, igual a 0. Entonces esto lo acomodamos sacando factor común C1 y C2. Entonces, lo vamos a hacer en otro color. Entonces, C1, factor de coseno de beta L menos coseno hiperbólico de beta L, son estos dos, más C2, seno de beta L menos seno hiperbólico de beta L igual a 0. Y en la segunda hacemos lo mismo. En realidad, fíjense que la segunda la puedo multiplicar ambos miembros por menos 1, me quedan todos positivos. Bueno, entonces hago C1 coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L más C2, se acá seno, acá para un paréntesis, seno de beta L más seno hiperbólico de beta L igual a 0. Entonces ahora, la condición de no trivialidad del sistema exige que el determinante del mismo sea nulo. Por lo tanto, este por este menos este por este son los elementos del determinante, lo hago igual a 0. Entonces es coseno de beta L menos coseno hiperbólico de beta L por seno de beta L más seno hiperbólico de beta L, y hice este por este. Ahora menos este por este. Menos coseno de beta L más coseno hiperbólico de beta L por este seno de beta L menos seno hiperbólico de beta L igual a 0. Bueno, acá hay que hacer la distributiva, aplicar la relación pitagórica y aplicar la relación de senos y cosenos hiperbólicos, y se llega a que tangente de beta L es igual a la tangente hiperbólica de beta L. Se llega, y esta es la ecuación de frecuencias para este caso. Ecuación de frecuencias para la viga empotrada articulada. Esta ecuación de frecuencias, como sucedió en el caso anterior, me proporcionó las frecuencias. Entonces, esta es una ecuación denominada trascendente, de la cual es imposible extraer las raíces si no es a través de un método numérico o un método gráfico. Es evidente que no se puede despejar beta L. Entonces vamos a aplicar el método gráfico. Bueno, entonces la ecuación gobernante la volvimos a escribir acá, tangente de beta L igual tangente hiperbólica de beta L. El método gráfico consiste en graficar el primer miembro y graficar el segundo miembro. Las intersecciones son las raíces de esta ecuación. Entonces, fíjense que en azul está la tangente. Tomemos, como dice el gráfico, tangente de x igual tangente hiperbólica de x, donde x es beta L, simplemente. Entonces, acá tengo la
la tangente hiperbólica, todas las ramas de tangente en color azul. Y en color marrón está, en color azul la tangente, bien dije, la tangente de X. Estas son las ramas de la tangente. Y en color marrón está la tangente hiperbólica. Entonces observamos que la tangente hiperbólica cruza o intersecta a las ramas de la tangente, bueno, una cantidad infinita de veces, ¿sí? Esta es la primera, acá estará la primera raíz, la segunda estará por ahí, la tercera estará por ahí, y así se van encontrando las raíces de esta ecuación. Acá tenemos entonces para la viga empotrada libre, tenemos las 4 primeras formas modales y las primeras 4 raíces. Ahí están las primeras 4 raíces que generan las 4 primeras frecuencias. Vimos entonces que las frecuencias naturales son beta n cuadrado por E por I sobre rho A. Entonces, esto es genérico para todos los casos. Para este caso en particular, el beta n lo tenemos ahí primero. El beta 1 es 392,66 dividido n. Este sustituido, tengo la omega 1, que es 3.9266 sobre L al cuadrado por la raíz de E por I sobre rho A. Esta es la primera frecuencia. La segunda frecuencia, bueno, ahí tengo los otros beta L, dividiendo por L, tengo los beta y así obtengo las frecuencias superiores, donde la segunda va a ser 70686 dividido la longitud al cuadrado por E por I sobre rho A. Bueno, y así las sucesivas frecuencias. Y ahí tenemos los modos normales. Vamos a ver cómo calculamos esos modos normales.